Video número 25 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos el driver de motor. El driver de motor, o también llamado escudo de motor, es un controlador de motores. Convierte una pequeña señal de control en una señal de alta corriente. Internamente posee un puente H. Trabajando en conjunto con un generador de pulsos PWM, como es Arduino, puede controlar la velocidad y el sentido de giro de un motor. Es muy utilizado en proyectos de robótica por su posibilidad de conseguir controlar movimientos. Tinkercad ofrece un circuito integrado con dos puentes H internos, que es el circuito L293D. Aquí vemos una imagen de los terminales del circuito integrado L293D. Como ven, es un circuito integrado de 16 terminales y en su interior, como dije, posee dos puentes H. Tenemos ahí en el terminal 16 la alimentación de 5 volts del circuito integrado. En el terminal 8 tenemos la alimentación de los motores, que puede ser una tensión entre 5 y 36 volts. Cuidado, no tiene nada que ver una tensión con la otra. Son tensiones independientes, internamente no se comunican. Después tenemos 4 terminales, el 4, el 5, el 12 y el 13, que son el negativo del circuito. Aquí sí es común el negativo de la alimentación de 5 volts del circuito integrado y la alimentación de los motores. El negativo de ambas es común. Después tenemos por un lado en el terminal 3 y 6 la salida para uno de los motores y en el terminal 11 y 14 la salida para otro de los motores. En el terminal 1 tenemos la habilitación del motor 1, el motor del lado izquierdo del circuito. Y en el terminal 9 la habilitación del motor 2, el motor que se coloca del otro lado del circuito integrado. En los terminales 2 y 7 tenemos el control del motor 1, las entradas 1 y 2. Y en los terminales 10 y 15 el control del motor 2, las entradas 1 y 2 del motor 2. Como ven, está bien diferenciado los terminales de un puente H y los terminales del otro puente H. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a utilizar únicamente el lado del motor 1 para ejemplificar. Colocamos un pulso de nivel 1 en el Enable, que es para habilitar la salida del motor, y luego colocamos en la entrada 1 de control un pulso de nivel alto y en la entrada 2 un pulso de nivel bajo. Esto va a hacer girar el motor en un determinado sentido. Manteniendo el pulso de enable en nivel lógico alto, invertimos las señales de control. Ahora colocamos un nivel lógico 0 en la entrada 1 y un nivel lógico 1 en la entrada 2. Como ven, el motor gira en el sentido contrario. Ahora, si nosotros colocamos un nivel lógico 0 en el enable del motor 1, el motor se va a detener, no va a girar. Y si colocamos una señal PWM en el enable, en la habilitación del motor, y colocamos un pulso positivo en una de las entradas y un negativo en la otra, podemos controlar la velocidad de ese motor, porque vamos a ir habilitando y deshabilitando tan rápidamente que el motor va a ir parando y va a controlar su velocidad. Del lado del motor 2 es exactamente igual. Para la prueba del driver de motor ya preparé aquí un circuito que ya hemos utilizado muchas veces. Dos pulsadores conectados, un extremo al negativo, el otro extremo a dos puertos que van a funcionar como entradas del tipo pull-up, o sea, cuando oprimamos el pulsador en el puerto
se va a colocar un nivel lógico 0. Coloqué un potenciómetro que está conectado a un extremo al negativo, otro al positivo, y el punto medio a una entrada analógica para que me convierta una señal analógica en digital. Con esa señal digital vamos a controlar mediante pulsos PWM la velocidad de un motor. Primero vamos a colocar el driver de motor, el circuito integrado. Vamos aquí, componentes, todos, y bajamos. Aquí donde están los circuitos integrados, después de los relés, tenemos controlador de motor. Lo vamos a colocar aquí. Como ven, un L293D. Aquí tenemos la potencia, que es los 5 volts del circuito integrado. Aquí tenemos los 4 de tierra. Y aquí tenemos la potencia 2, que es la alimentación del motor. Vamos a conectar las alimentaciones del circuito integrado. Vamos a poner el positivo al positivo. No hace falta aquí en la simulación conectar todos los negativos, los 4 terminales. Esto sí es aconsejable cuando es real, sí, conectar los 4, pero aquí vamos a conectar 2, no hay ningún inconveniente. Vamos a utilizar un lado del circuito, porque tenemos 2 lados, tenemos 2 puente H dentro. Vamos a utilizar, aquí tenemos salida 4 y salida 3, vamos a utilizar esta. Aquí tenemos la entrada 4 y aquí tenemos la entrada 3, que son los input, y el activar 3 y 4, que es el enable. El enable lo voy a conectar a un puerto que tenga salida PWM. Vamos a utilizar el 9. Lo voy a conectar con este cable amarillo. Desde el 9 o aquí, y lo conecto aquí, que es el enable de la parte 2 del lado, en este caso superior, del puente H superior que tiene dentro el circuito integrado. Y ahora voy a poner la entrada 3 y la entrada 4 a 2 puertos que van a funcionar como salida digital, y vamos a utilizar el 6 y el 7. Voy a utilizar un verde. Esta es la entrada 4. La entrada 3. Utilizar un cable azul, que es esta, la entrada 3. Voy a conectar aquí en el 7. Ahora vamos a poner un motor. Vamos a buscar el motor aquí dentro de los componentes. Aquí está el motor. El motor lo voy a conectar en las salidas. Voy a utilizar 2 cables grises en una salida, que es esta, y la otra salida, que es esta, la voy a conectar aquí. Ya conecté el motor. Ahora me falta la alimentación. Voy a utilizar una fuente externa también, en este caso, para que el motor no me cause una alta corriente en el Arduino y la herramienta de simulación me lo impida. Vamos a buscar una fuente. Aquí hay una fuente. La voy a colocar aquí. El negativo de la fuente lo voy a conectar con un negro. Lo voy a conectar al negativo de todo el circuito. Y el positivo de la fuente, voy a usar este rosado, lo voy a conectar aquí. A la alimentación del motor, que es la potencia 2, que tiene indicado el circuito integrado. Bueno, ahora tenemos que montar la lógica del programa. Vamos al código.
Primero vamos a definir una variable. Vamos a decir que la variable pot es lo que me está entregando el potenciómetro, o sea, un valor entre 0 y 1023, que va a ser esta variable del tipo entera. Punto y coma. Aquí vamos a configurar los puertos. Vamos a decir que pin mode, el puerto 2, va a funcionar como entrada input _ pull up. El puerto 3 va a funcionar exactamente igual. Pin mode, el puerto 6, va a funcionar como una salida digital. El puerto 7 también. Y el puerto 9 también, que va a ser quien va a enviar los pulsos WM. 6 y 7 son el control, que gira en un sentido o en el otro, y el 9 me da la velocidad. Ya están configurados los puertos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es leer el valor de la que me entrega el potenciómetro, ese valor ya corregido a un valor digital. Entonces voy a decir que pot es igual a analog read, ¿qué puerto? A 0. Yo aquí voy a tener en pot un valor entre 0 y 1023, pero yo lo tengo que colocar aquí en el puerto 9 un valor entre 0 y 255. Así que vamos a mapear. Habíamos visto ya esta función matemática, este operador matemático, el map. Entonces voy a decir que int pwm es igual a map, que valor, coma, los parámetros o el intervalo entre menor y mayor, que sería 0,1023, y a cuál lo queremos mapear, a 0,255, punto y coma. Ahora ya tengo en esa variable PWM ese valor entre 0 y 255, una relación mapeada del valor que me entrega el conversor analógico digital. Entonces coloco analog write en la puerta 9, que es la puerta de salida PWM, coloco el valor de la variable PWM. Ahí ya estoy enviando al enable del driver de motor, ya le estoy enviando a través de este conductor amarillo una señal PWM, que en principio va a estar en 0 y después la voy a ir subiendo. Ahora vamos a ver si se aprieta el botón un sentido o el otro sentido de giro. Voy a decir si esto lo vamos a girar hacia un lado, que es el antihorario, sería el puerto número 2. Si digital read puerto 2 es igual a 0, es porque se está apretando se está pulsando ese botón. Vamos a decir, si es esto, vamos a colocar en los puertos 6 y 7 una condición lógica distinta. Vamos a decir que digital write 6 low, punto y coma, y digital write 7, high. Invertimos la forma del pulso, el nivel del pulso.
Con esto ya conseguimos darle un sentido de giro. Ahora vamos a hacer el otro. El otro es el puerto 3. Si el puerto 3 está a 0, aquí se cambia. Aquí vamos a colocar 7 a low y 6 en high. Aquí, perdón, no es valor, sino que es pot. Esta variable es pot. Ahora sí, vamos a iniciar la simulación. Como ven, ahí tengo 5 volt, el motor está detenido. Voy a enviar un PWM y lo voy a poner a girar en un sentido. Como ven, está girando. Le voy a bajar las revoluciones. Ahí está en 500, lo voy a poner al máximo. Ahí está en 9100. Voy a dejarlo a una velocidad baja. Ahora lo voy a invertir. Como ven, cambió el sentido de giro. Está girando para el otro lado y aquí también puedo estar controlando las revoluciones. Podríamos también haber hecho alguna función o alguna rutina que cuando se cambie el sentido de giro, primero detenga el motor, lo desacelere y después lo vuelva a acelerar. Pero eso lo vamos a dejar para otro video.